En esta oportunidad presentamos a Valentina y a Ariadna, que han trabajado el año pasado sobre un tema muy interesante y que queremos que ustedes escuchen y se enteren todos en la comarca de que hay 2 estudiantes de la escuela 765 que han trabajado sobre este tema. Hola Ari, hola Valen, ¿cómo andan? ¿Cómo eligieron el tema que ustedes trabajaron o para qué lo eligieron? ¿Cómo surgió? Bueno, nuestra investigación se trata de cómo se construían y eran las viviendas e instituciones, qué materiales utilizaban y quiénes realizaban este trabajo, en base de entrevistas realizadas a antiguos pobladores y registros históricos. Nosotras quisimos indagar en un tema sobre nuestro pueblo, así que elegimos las antiguas construcciones porque como el tema Lago Pueblo es muy amplio para charlar, bueno, investigamos solo esa parte. ¿Cómo fue armar esa investigación? ¿Cuánto tiempo les llevó? ¿Cómo eligieron los lugares donde obtenían información? ¿Cómo hicieron para conseguir información? Cuéntenme un poco. Para comenzar con nuestra investigación partimos desde la escuela haciéndole una entrevista a nuestra bibliotecaria Claudia y ahí ella nos dio nombres con los cuales teníamos que contactarnos para tener más información, nos contó un poco del Lago Pueblo y también nos mencionó un libro que se llama La reseña de mi pueblo, que es de Marta Lidia Leiva. ¿Cómo fue todo ese proceso de obtención de la información? Y quería saber si tuvieron que modificar los objetivos de su investigación cuando iban armando ese trabajo. Bueno, la investigación nos llevó aproximadamente 4 meses y sí, tuvimos que modificar algunas cosas, como por ejemplo, nosotras íbamos a hacer también una maqueta del pueblo, como era antes, pero al final no se pudo llevar a cabo porque no tuvimos los recursos suficientes como para armar la maqueta del pueblo. Eso solo hicimos la maqueta de la casa antigua. Ahí sí se pudieron recaudar bastantes datos como para hacer una maqueta. Y faltó agregar que para la recolección de información fuimos a la casa de los abuelos. Entonces los abuelos, las preguntas que les hacíamos eran muy personales, eran cómo era su casa, quién las había construido y eso. Entonces siempre nos hablaron de sus casas y nunca del pueblo. Capaz que algunas cosas sacamos, pero fue superficial, o sea, dónde estaba el mercado, qué tenía, los ramos generales, pero no fue un plano detallado del pueblo. Entonces solamente nos centramos en una casa antigua según los datos sacados de esas entrevistas a los abuelos, antiguos pobladores que vivieron más de 90 años acá. Bueno, entonces tuvieron una parte de diseñar un poco esa investigación, donde elegían el tema, otra donde fueron buscando fuentes de información, fueron recabando esa información y ¿a qué resultados llegaron? Con toda la información que recolectamos llegamos a hacer la maqueta, a también recaudar muchos recursos históricos, más que nada los que nos aportó la trabajadora del Parque Nacional Paula Weber, donde bueno, ahí pudimos guiarnos mucho para hacer la maqueta. Básicamente ese fue el resultado, además de toda la información que conseguimos con los entrevistados y con el libro. También la Municipalidad de Lago Pueblo nos concedió fotos del antiguo Lago Pueblo, de las casas, de las familias. Había muchísimas fotos y también cuando fuimos a hablar con los abuelos les pedimos a algunos, los que quisieran, que dibujaran sus casas y eso fue una experiencia muy linda y también de ahí sacamos partes de la maqueta y de los que ellos nos contaban y eso. También fuimos a la farmacia Cao a entrevistar a Roxana Cao, donde nos contó cómo fue su instalación aquí en Lago Pueblo cuando llegó hace muchos años y cómo fue establecer su farmacia, la primera farmacia de Lago Pueblo. Después fuimos a entrevistar a Rolo Yola, la fundadora del área de la mujer de Lago Pueblo, donde nos invitó a un evento que se hacía una semana después, donde
se reconocía a las antiguas pobladoras de Lago Puelo. Bueno, fuimos y pudimos hacer unas entrevistas más a unas antiguas pobladoras que vivieron en Lago Puelo durante toda su vida, como 80 años. Bueno, ahora vamos a hacer un ejercicio para los que están escuchando el programa y que no vieron la maqueta. ¿Cómo describirían ustedes esa casa, ese prototipo de casa, de cómo eran las viviendas en Lago Puelo? ¿Pueden describirla acá en la radio? Así el resto que está escuchando se imagina cómo era esa vivienda y cómo vivía esa gente, esos pobladores en la antigüedad, lo que eran los orígenes del Lago Puelo. Como no había muchos recursos en la antigüedad del Lago Puelo, se usaba más que nada lo que había alrededor, como por ejemplo la madera para las paredes, la tejuela de alerce, que se dejó de usar en un momento porque estaba en peligro de extinción, pero después para el techo se usaba chapa, y para la base de las casas se usaba mezcla de barro, de bosta y así. Los que vivían más cerca del lago o del río usaban el piso colgante. También se adaptaba más que nada a cómo era la situación de cada uno, y no había una persona que se las construyera, sino eran las propias familias y eso. Por ejemplo, en el caso de Roxana Cao, ella se instaló con una carpa y con el tiempo, mientras ella vivía en la carpa, fue construyendo su casa, su farmacia. Y bueno, ella en su caso trajo todos los muebles, todas las ventanas de Buenos Aires. Pero otras familias de acá estaban mucho tiempo viviendo con ventanas patagónicas, como le decían, que eran pedazos de nylon transparentes en los que se usaba como ventana hasta que se pueda comprar el vidrio. También nos hablaron mucho de cuando ya estaba la usina, que sería como con generador, la luz se cortaba a las 10 de la noche. Después nos contaron que el único teléfono que había estaba donde hoy está la Biblioteca Popular, y ahí lo manejaban, y era muy divertida esa historia. A partir de toda la investigación que hicieron, todo lo que aprendieron, esos datos que juntaron, ¿qué conclusiones sacan de cómo eran las construcciones antes y cómo son ahora? Y la conclusión que podemos sacar es que en ese momento las casas se construían en base de lo que tenías, y tal vez podías tardar 1 año, 2 o más en construirte tu casa, porque la tenías que hacer vos. Entonces era algo más familiar, y que esa era la casa de tus sueños, o sea, era tu casa, que era algo más sentimental también, porque tal vez tenías que vivir primero con tu familia todos apretujados, después una habitación, después otra, después los vidrios, o en cosas similares, sino los que se venían de otros lados, con las carpas, los materiales, y recién empezar de cero y hacerse su casa. Y también se tenía mucho en cuenta el clima y el entorno en donde se vivía. Tampoco que es como hoy en día, que vas a un corralón y tenés todos los materiales. Antes la base en las que llegaban las cosas era bolsón, y entonces al principio no había un transporte público o algo que te llevara. Entonces era ir caminando, ir en caballo, ir en carreta, hasta que un tiempo después, hubo un colectivo que era muy divertido, porque nos contaban que te dejaba llevar gallinas, motosierras, de todo arriba del colectivo, bicicletas. Y bueno. Muchas gracias por la entrevista que nos brindaron. Quedamos en contacto porque, aparte que ustedes forman parte del Club de Ciencias, queremos que la investigación sobre cómo era Puelo antes y cómo es ahora se amplíe, y poder escuchar a los actores de la historia de Puelo en primera persona. Un abrazo. Buenísimo, Nacho, estamos en contacto. Un abrazo grande, y la próxima les contamos más detalles. Gracias, Nacho, por la entrevista.
La próxima vamos a venir con más detalles y más curiosidades del lago Puelo. Beso.